Entonces vamos como a identificar varios elementos de, de este párrafo que está aquí, que es con el que vamos a iniciar, que es el tomo 2 de mensajes selectos. Entonces, no sé si alcanzan a ver bien, o lo pongo más grandecito y no sé quién me podría ayudar a leerlo. Yo Yes, pero leo, yo no veo lo que estás presentando. yo sí lo veo. ¿Qué ¿Por qué pasará? será, Jessy? No sé. Yo no sé, porque siempre que yo comparto pantalla nunca sale cuando yo hago grabaciones. Yo veo a Yesenia dos veces. O sea, en ¿Sí una veo la ves? cámara y en otra veo la foto. Ay, Dios. Esperen, voy Pero a no, dejar de compartir exacto. Sí, porque no se ve lo que nos quieres compartir. nuevamente. Para nosotros sí se veía bien solo la presentación. Qué raro. Sí, Sí. Tan entonces debe raro. ser la conexión será. Para mí también se veía bien. Ahí, ya la puse nuevamente. Sí. La Sí la vemos bien. Lili sí la ve y el hermano Sí. Olivato. ¿Y David también? Yo no, pero no importa. Ay, no, ¿qué Yo pasará? tampoco lo veo, Ah, ahora sí ya me salió Yesenia. De pronto es el internet de uno que es yo muy creo. lento. La parte Ah, De inferior pronto, Espera a derecha de ver si pronto. me puedo conectar acá. hay uno para ampliar y ahí entonces se va para toda la pantalla. Hay como unas flechitas de ampliar. ¿yo? No, ¿Acá? pues cada uno. Ah, ok, pensé que yo. Bueno, Ah, ya lo vi. Sí, yo también espera, a ya ver. lo veo. No, pero no. El de ampliar que dice, Sí, ya, yo lo hice ampliar y así sí me salió. no, a mí nada. Espérate, dale unos minutos porque yo creo que es el internet de uno. Sí. Bueno, voy a. ¿Qué hacemos? ¿Sigo? Sí, dale, dale, Jess. Yo mientras tanto. Bueno, si quieres intentamos grabar, Jessy, si hay mucha interferencia, pues la omitimos, porque es que acá hay mucho ruido. Bueno, entonces, ¿quién la quiere leer, la hermana Lili? Sí, yo leo. Gracias, hermana. Dice, durante nuestra conversación en la que manifestó mucho ardor, usted repitió varias veces esta frase, oh consistencia, tú eres una joya. Repito para usted esto mismo, con decidido énfasis. Usted dice que las visiones de Ana colocan la formación de la imagen de la bestia después de la terminación del tiempo de gracia. Esto no es así. Usted pretende creer en los testimonios. Entonces permita que ellos aclaren ese punto. El Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia, y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. Ok, entonces este texto ya lo hemos estudiado en los diferentes grupos de estudio que hay. Eh, Quizás entre todos podamos identificar cuál es el contexto de esta cita, qué está pasando. Empecemos a describir qué es lo que está ocurriendo en este párrafo. Ahí ahí hay una señora que se llama Ana, que también pretende tener visiones como la hermana White. Y está colocando a la persona que le está escribiendo, la está colocando a ella como sus visiones, como una señal de la terminación del tiempo de gracia. ¿Sí?
de la formación de la imagen de la Exacto. bestia. Muy bien. Ujú. ¿Alguien más? No, sí, Como es que como que la Sí, terminación. yo. Cindy y la Esto. hermana Marta. Ah, bueno. Opina. sí. Yo recuerdo de ese estudio En que la lectura dice que la terminación de la bestia se forma. Bueno, Ok. Ok, hermana Marta. Cindy. no, era que la supuesta, o sea, la que dice la hermana Lili que también quería hacer como la hermana White, comentaba un hito que no iba en la ley, era sobre la ley dominical, la imagen de la Ujú. bestia, Sí. lo Imagen de colocaba la como bestia, sí. después del cierre de tiempo de gracia y eso no era posible. Ok. Entonces la hermana White estaba como corrigiendo eso. Bien. Es lo que recuerdo de eso. Sí, está bien. Son algunos elementos que podemos ver ahí en ese texto. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué contexto tiene ese párrafo, nosotros lo que vemos es una discusión entre dos profetas, aunque la hermana White no está discutiendo directamente con Anna Phillips, Ujú. ella sí está discutiendo con una persona que es seguidora de Ana, que es su padre, ¿ya? Entonces, el contexto de lo que nos habla es una discusión donde debemos identificar quién es el verdadero profeta y quién no, ¿ya? Ay, sí, yo iba a decir eso. Que Gena, de pronto estamos mal. No, estás bien. Falso, sí, que ahí se ve un falso profeta y un verdadero profeta. Exacto. Entonces, ahí lo que estamos identificando es eso. Hay una discusión sobre algunos postulados que tiene Anna Phillips y hay otros postulados que tiene el linaje de White. Y cuando nosotros miramos el texto completo, entonces lo que está ocurriendo es que se está discutiendo sobre cuál de las dos es la que podría ser la verdadera profeta y cuál es la que no sería la verdadera profeta, ¿ya? Vamos a ir analizando cada una de las frases que están en el texto. Bueno, entonces acá dice, vamos a ir a la cita, dice, durante nuestra conversación. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica decir, si yo le digo a Jessica, Jessy, durante nuestra conversación, tú dijiste tal cosa y yo dije tal otra? ¿Qué implica eso? No sé si está bien formulada la pregunta, pero Que hay dos personas hablando que se están Fue en comunicando. tiempo pasado. exacto, muy bien, en Ah, tiempo pasado, o sea que ya hubo una conversación anterior, ¿sí? Además, porque acá nos está diciendo en la que usted manifestó mucho ardor. Es decir, que esa conversación que se sostuvo, donde no es la primera vez que se discute este tipo de temas con esta persona, esa persona se enojó mucho respecto a la postura que se le presentó, ¿sí? Ahora vamos a mirar esta frase que es muy, muy importante, porque cuando decimos que ya se tuvo una conversación anterior y dice que se escucha un micrófono por ahí. Dice que durante esa conversación la persona actuó con mucho ardor, que podemos interpretar como ira, y que ella repitió constantemente esta frase. ¿Cuál era la frase? Oh, consistencia, tú eres una joya. La frase era esa, oh consistencia, tú eres una joya. Entonces nosotros
Y acá Elena White le está diciendo, ahora le voy a repetir lo mismo a usted. Entonces, vamos a ir concluyendo que no solamente es una conversación entre dos profetas, es una discusión entre quién es la verdadera profeta y quién no, sino que adicional la discusión es sobre que esa verdadera profeta tiene una característica. ¿Cuál es? Ay. Creo que la característica de la verdadera profeta es que es consistente, tiene un mensaje consistente. Tiene un mensaje consistente, o sea que acá estamos discutiendo es quién es la que tiene el verdadero mensaje respecto a la consistencia de ese mensaje. Pero entonces, ¿qué es consistencia? ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando nosotros pensamos en la palabra consistencia? ¿Cómo lo podríamos definir? Bueno, sí, mis palabras yo lo podría definir que pasa la prueba. Okay. Que los hechos concuerdan con las palabras. Para mí es algo como coherente, o sea, tiene Coherente. sentido y lógica. Sentido, lógica, muy bien. David, ¿tú qué dijiste? Que los hechos concuerdan con las palabras. Muy bien. Judy, ¿cita? ¿Ibas a decir? Sí, lo que iba a decir, por ejemplo, para nosotros es que nosotros hilamos cada hito, o sea, nada va en un orden y en una naturaleza. Cada cosa tiene el mensaje. Muy bien, muy bien. Esa es una característica muy importante. Muchas de las que ustedes dijeron, pero acá lo que vamos a resaltar más que todo es el orden. ¿Por qué vamos a resaltar el orden? Porque acá en el párrafo lo que nos está diciendo es que Ana coloca la formación de la imagen de la bestia después del cierre de tiempo de gracia, que vamos a ponerle acá. Vamos a ponerlo acá. Ana, ¿qué dice? Que viene primero el cierre de tiempo de gracia y viene luego la imagen de la bestia, ¿cierto? Y por su lado, Elena G. de White dice que primero viene la imagen de la bestia y luego viene el cierre de tiempo de gracia. O sea que la consistencia en este texto nos está llevando a definir un orden. La profeta que es consistente es la que realmente identifica en orden los sucesos, ¿ya? Entonces, consistencia es hacer las cosas de una manera ordenada. Y más porque ¿de qué periodo de tiempo estaríamos hablando aquí? Si estamos hablando del cierre de tiempo de gracia, y acá tenemos a la imagen de la bestia, y si nosotros miramos eso en una línea, ¿de qué periodo de tiempo estaríamos hablando nosotros? ¿De qué dispensación? ¿De qué hito a qué hito? La de 1798, la de la milerista. A la segunda venida. Sí, claro, estamos en ese contexto de la línea milerita, ¿cierto? Ese también hace parte del contexto porque estamos mirando dentro de una realidad, dentro de un tiempo específico, que es la historia milerita, o como lo llamamos también, Israel. Israel moderno, principio del Israel moderno. Ajá. Israel moderno, alfa, ¿cierto? Alfa, sí. Entonces, pero a lo que voy es cuando nosotros trazamos una línea, nosotros siempre identificamos acá, a ver si la voy a dibujar rápidamente. Y nosotros identificamos 5 hitos, ¿cierto? ¿En cuál de los hitos estaríamos hablando acá? ¿De cuál de ellos? Estaríamos hablando en la lluvia tardía de la ley dominical a cierre del tiempo de gracia. Exacto. Muy bien. Entonces esto no está aislado de un periodo de tiempo. Ahí, bueno, ahí quedó medio chueco, pero
Entonces nosotros estamos hablando acá de este periodo de la lluvia tardía y también acá cuando empieza ya la cosecha, ¿sí? Pero entonces nosotros vemos que acá estamos marcando el cierre de tiempo de gracia. Entonces ellos están discutiendo acá este periodo, ¿ya? Sigamos mirando los elementos. Es que no quiero que se me escape. Hay varias cosas que... Bueno, cuando nosotros decimos, entonces ya dijimos que la consistencia, que es la que ambas refieren tener, nos está hablando de un orden de los eventos, ¿ya? Pero también, entonces tenemos que identificar un poco de qué nos habla esa imagen de la bestia, ¿ya? Y como decía Jessie, nosotros no podemos hablar de esto aquí aislado, sino que hablamos de que es un proceso, porque nosotros sabemos, en Apocalipsis 17 y en Apocalipsis 14 nosotros hablamos de la imagen de la bestia y de la marca de la bestia. ¿Podemos separar estos dos conceptos? No. No. No, porque cuando yo voy a la bestia y le adoro y le sirvo y estoy junto a ella, estoy aprendiendo de ella, pues evidentemente voy a recibir la marca, ¿cierto? Ajá. Lo contrario, ¿qué sería? Si no hago esto, ¿qué sería lo que recibo? El sello de Dios. El sello, ¿cierto? Entonces puedo estar en uno o en otro lado. Permítanme, voy a mirar acá. Entonces acá estamos hablando de que cuando nosotros decimos que vamos a tener a un grupo que va a ser consistente y otro que no va a ser consistente, ¿quiénes serían ese grupo? Ese grupo que sería los que van a ser consistentes. En la historia, Milerita. Y en general, nosotros hablamos que en la imagen o recibimos la marca de la bestia, que es igual a la imagen, o recibimos el sello de Dios. Entonces, ¿quiénes serían los que reciben el sello de esa Dios? imagen y ese sello se va a recibir en el tiempo final, en la última generación serían los 144,000, los que tienen. O sea, quienes identifican, quienes son consistentes, son los en que la metodología, exacto. no van a recibir la marca de la bestia, sino que van a recibir el sello de Dios. O sea que los consistentes van a ser el pueblo de Dios. ¿Sí? Ok, vamos a mirar un poquito acá otra cita para ir complementando lo que estamos. Esperen porque ya. Esta. ¿Quién me puede ayudar a leer esta, por favor? Yo, la que dice el Señor me ha mostrado. Sí. El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia se formará antes de que se cierre la libertad condicional, porque ha de ser la gran prueba. ¿Leo todo eso? ¿Veas el capítulo anterior? No. Para el pueblo de Dios, por la cual se decidirá su destino eterno. Ok, entonces acá vemos otra cita donde ella consistentemente y frecuentemente expone que es primero la imagen de la bestia y luego es el cierre de tiempo de gracia. ¿Por qué es primero la imagen de la bestia? Porque sería en el hito de ley dominical. Porque es una prueba, se tiene que pasar la prueba. Exacto, primero tengo que vivir la prueba
Primero tengo que pasar esa prueba para que después se cierre el tiempo de gracia, ¿cierto? Porque si antes se cierra el tiempo de gracia, ¿cómo voy Oye, a de hacer nada una sirve. prueba? O sea, sería hasta insólito pensar eso, O sea, por lógica. y si lo digo así también estaría bien, si no me corrigen. Esto, en el caso aquí de la imagen de la bestia, ¿sí? Pues obviamente debe haber pues eh, el establecimiento, sí, digamos un ejemplo en nuestro caso el conservadurismo, ¿verdad? Y debe existir el otro polo opuesto para yo tomar una posición, ¿sí? Escoger alguna de las dos. Por eso no puede ser primero el cierre del tiempo de gracia, porque primero debo tomar yo una postura, ¿sí? De un lado o del otro. Entonces ya después de que yo tomo esa postura, entonces ahí sí ya viene el cierre del tiempo de gracia. Claro, y esa postura que implica, el tomar una decisión que implica que tú te pones de un lado o del otro y está siendo probado respecto a esa decisión que tú estás tomando, ¿ya? Sí. Quiero leerles una cita que no puse acá, es cortica, está en Conflicto de los Siglos, pero la cita la saqué del inglés, no tengo la del español, porque me tocó así como lo decía el video, porque, bueno, en fin. Dice, Conflicto de los Siglos, página 443. Pero, ¿cuál es la imagen de la bestia? ¿Y cómo se va a formar? La imagen está hecha por la bestia de 2 cuernos y es una imagen para la bestia. También se le llama imagen de la bestia o marca de la bestia. Luego, para aprender cómo es la imagen y cómo se va a formar, debemos estudiar las características de la bestia misma, el papado. ¿Ya? Entonces, sabemos que estas citas tenemos que ponerlas en un contexto y tenemos que ponerlas en unos años específicos. Entonces, ay, pero de esta no la tengo. Lo que es importante aquí resaltar es cuando nosotros hablamos del papado, nosotros ya hemos identificado que las características del papado no pertenecen solo a él, sino a sus hijos, ¿cierto? Que eso ya lo estudiamos cuando estudiamos quién era Babilonia. Bueno, vamos a seguir acá con el texto. Si quieren, alguien me ayuda a leer desde acá. Por favor. Sí, el que dice, repito para usted. Sí. Repito para usted esto mismo, con decidido énfasis. Usted dice que las visiones de Ana colocan la formación de la imagen de la bestia después de la terminación del tiempo de gracia. Esto no es así. Usted pretende creer en los testimonios, entonces permita que ellos aclaren este punto. El Señor, ¿hasta ahí? Miguel. Gracias, sí, perdón. Ya hablamos de esto, ya lo desglosamos, donde ella dice, usted dice que las visiones de Ana colocan la formación de la imagen de la bestia y después ponen el cierre de tiempo de gracia. Entonces ella dice que no es así, ella lo pone al revés. Ya lo vimos en esta cita. Pero acá dice, esto no es así. Usted pretende creer en los testimonios. ¿Cuáles son los testimonios de los que está hablando acá Elena G. de White? Pues las visiones que ella ha tenido, ¿Quién? lo que ella ha escrito y lo que la hermana White, lo que el Señor le ha mostrado. Es decir, que la persona con la que está discutiendo Elena G. de White en este párrafo cree en los testimonios que da Elena G. de White, ¿cierto? Sí, aparentemente a creer. Entonces vemos acá que hay una división, ¿sí? La persona con la que se está discutiendo dice creer en los testimonios, dice creer en los que ella ha escrito, pero
ella no está creyendo en la persona que le está refutando este argumento en este momento. O sea que acá vemos como si para ellos Elena G. White estuviera dividida en dos. ¿Ya? Esto quedó un poco chueco, pero O sea, así como serían dos, Ana Philly y la hermana White, no, ¿no? no, porque acá me dice, miremos nuevamente el texto, dice, esto no es así, no es Usted así que la pretende. imagen de la bestia sea antes. Ajá, sí. Usted pretende creer en los testimonios, entonces Ajá, permita que ellos aclaren este en punto. este punto. ¿De cuáles Ah, testimonios ya, estará hablando? ya, ya. Entonces, ¿cuáles son los testimonios que Ana Phillips, en los que Ana Phillips dice creer? ¿Cuáles serán los testimonios en los que Ana Phillips dice creer? En la Biblia, ¿no? ¿No? Ellos inicialmente Ahí creían, sería, ahí sería el papá de Ana Phillips, con el que ella está hablando. ¿No es así en esa cita? sí, ella está hablando con el papá de Ana Phillips y le dice al papá de Ajá. Ana Phillips, usted dice que cree en los testimonios. Entonces, Ah, ¿por qué no permite que los testimonios le aclaren? esa frase se la está diciendo él a la hermana White o la hermana White a él. La hermana White a él. Ajá. Ya, entonces, ¿cuáles serían los testimonios? Claro, el testimonio que está dando es ella. Bueno, ahí sí Pienso me que cortó, hermano. es como que se entiende que fueran los testimonios de Ana Phillips o son los de la profeta. ¿Cuáles testimonios son? Volvamos al texto para que podamos reconocerlo. De la Dice, profeta. voy a Ajá. leerlo todo. Bueno, Que la- durante nuestra conversación en la que manifestó mucho ardor, usted repitió varias veces esta frase. Consistencia, tú eres una joya. Repito para usted esto mismo. Recordemos que esto es una cita de Elena G. White, o sea que la que está escribiendo es Elena G. White. Cuando ella dice repito para usted esto mismo, ¿quién está hablando? Elena Ella. G. White. Repito para usted esto mismo con decidido énfasis. Usted dice que las visiones de Ana colocan la formación de la imagen de la bestia después de la terminación del tiempo de gracia. Esto no es así. Usted pretende creer en los testimonios. Entonces Ah, permita que ellos aclaren este punto. ajá, y luego ahí ella dice, el Señor me ha mostrado, o sea que los testimonios es lo que el Señor le ha mostrado a ella. Ok, entonces diríamos que cuáles son los testimonios de Elena G. White. Está hablando porque ella está diciendo que Las ellos visiones. dicen, exacto. Entonces acá tenemos Sí. visiones Ah, y tenemos ¿qué? Escritos. Ahí, ¿sí ven ahí? No, ya. sí, sí se ve. Visiones y escritos. Y por otro lado está lo que ella en ese momento les está hablando. ¿Las cartas? La Ujú. carta que ella está mandándoles en ese momento. Entonces ellos tampoco están siendo consistentes en esto, ¿sí? Porque ellos dicen que creen en las visiones de Elena G. White, creen en los escritos de Elena G. White, pero no le están creyendo cuando ella les refuta y le está diciendo, porque cuando nosotros leemos todo el texto, en los primeros párrafos ella dice que las visiones que está teniendo Ana Phillips son falsas y que no vienen de Dios. Y ellas Entonces, están ahí igualando a Ana con la hermana White. Porque exacto, si él pretende creer, es que debe ser de parte del mismo movimiento. Y sí, está tienen creyendo razón. teoría de conspiración. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que Ana está metiéndose aquí. Ay, perdón.
Y Ana va a decir, Ana va a creer tener el poder de decir qué significan los testimonios, cuál es la interpretación de las visiones, cómo comprender los escritos de Elena G. White. Y va a intentar anularla, porque ahora lo que Elena G. White está hablando, ella dice que no es cierto, porque ella también está teniendo visiones y ella también está realizando escritos, pero dice creer en esto, en los testimonios de Elena G. White y en las visiones de Elena G. White, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen? Dividen a una sola persona en dos y dicen sus testimonios, sus escritos, sí, sí los quiero, pero lo que usted me está diciendo no es cierto, sino que voy a seguir con mis visiones y con mis propios testimonios a partir de lo que usted escribió. ¿Ya? Pero ¿Es eso es claro? como incoherente, ¿no? Sí, sí, es claro. Pero es como una Exacto. postura incoherente. Y esa es la discusión que se estaba llevando aquí. Y por eso acá Elena G. White le está diciendo, usted pretende creer en los testimonios, entonces permita que ellos aclaren este punto. Porque entonces ese pretender creer no es realmente cierto, no están creyendo en esos testimonios, ¿verdad? Se ve que está haciendo una mezcla de los dos mensajes. Exacto. Hay una mezcla de las visiones que ella está teniendo y que dice, ella se proclama ahora a sí mismo profeta, ella, ¿ya? A partir de los testimonios que ha escrito Elena G. White. Pero ella necesita aclarar lo que ha escrito y cuando lo va a hacer, entonces Ana Phillips, en voz de su padre, dice que no es así, ¿ya? Listo. Acá sigamos con esta. El Señor me ha mostrado. ¿Cómo podríamos desglosar un poco esta frase? O sea, tuvo una visión. Está hablando de que si Dios se lo ha mostrado es porque ella tuvo una visión. Seguimos teniendo acá entonces dos lados. Ana Phillips también reclama tener visiones y Elena G. White pues también reclama tener visiones, ¿ya? Y ser portavoz de un mensaje. Bueno, si nosotros estamos hablando de que hay una imagen de la bestia y que va a haber una separación y que uno es el pueblo de Dios que van a recibir el sello de Dios y otra es la marca de la bestia, estamos en medio de un evento. O sea, el pueblo de Dios está pasando por un proceso, tú lo dijiste, Jessy, un proceso de qué? De prueba, ¿sí? Ah, sí. En este, Le iba a decir que de decisión. eso. Entonces, acá vemos que el pueblo de Dios está en medio de una prueba, ¿ya? Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna observación. Todo bien, hermana, bien entendido. Bueno, vamos, no sé si me escuchan bien, acá está cayendo un aguacero terrible. Se escucha Vamos, muy bien. Sí, se bueno, escucha entonces bien. vamos a avanzar rápidamente para no quedarnos tanto allí a la parábola de Mateo 3. ¿Sí?
Listo. Entonces en Mateo 13 vamos a leer, si alguien me puede acá ayudar con la lectura de la parábola del trigo y la cizaña. ¿Yo? Listo. No, Judy, dale, dale que yo ya he leído. Judithcita. Les dio otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre. Ay, ¿qué pasó? Ah, ya. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? ¿Y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atad los manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Gracias, Luisita. Entonces en Mateo 13, cuando hablamos del contexto, acá me faltó una cosa. Cuando hablamos del contexto, ¿cuál es el contexto de esta cita? ¿De qué nos está hablando la cita? Nos está hablando, uy no, Sí, se está escuchando los truenos. se escuchan los truenos aquí. Perdón, me desconcentré. Entonces aquí nos está hablando Mateo de qué momento. Nos está hablando del arado, de la lluvia temprana, de la lluvia tardía, de la cosecha. La cosecha. Nos está hablando de qué? De la cosecha, ¿cierto? Pero nosotros, ¿qué cosechamos? Trigo. Trigo, claro. Y en general podríamos decir que es fruto. Nosotros cosechamos algún fruto, sea cual sea, ¿cierto? Pero acá en el contexto de esta parábola no podemos cosechar el fruto. ¿Por qué? Yo dije que no. Porque tiene cizaña. Porque tiene cizaña. O sea, que antes de esa cosecha nosotros tenemos que hacer una separación, ¿sí? No se puede cosechar el fruto porque en ese mismo campo están conviviendo dos tipos Ajá, el trigo y la cizaña. de plantas, ¿cierto? De plantas. Sí, Entonces, acá el tema, en este primero vemos que es una prueba. Cuando nosotros hablamos de separación, también podemos decir que es una prueba, ¿cierto? claro. Porque estábamos hablando de tomar una decisión y bueno, ¿cierto? ¿En qué lugar se desarrolla el contexto de esta parábola? O sea que miremos la geografía.
¿Cuál es la geografía de esta parábola? ¿Dónde yo no la leí? ¿Cuál es? Había sido el reino del cielo semejante a un hombre se sembró buena semilla. ¿Cuál es el campo? ¿Dónde está ubicado ese campo donde se estaba sembrando? En ese momento que Cristo da la parábola o una Sí, aplicación. Ahí creo que dice que es el mundo. es el mundo, o sea, la tierra, ¿cierto? Es la tierra, ¿ya? Pero resulta que hay un siervo y ese siervo que nosotros vemos aquí ese siervo no tiene la misma geografía, porque nosotros cuando hacemos la aplicación, nosotros estamos viendo que todo se desarrolla en la tierra, pero si nosotros hacemos una aplicación, ¿quiénes serían los siervos? Los ángeles. ¿Quiénes hacen los ángeles? En la parábola, cuando Cristo da la explicación, Él expone esto, ¿ya? Entonces, este siervo, que son los ángeles, y cuando nosotros miramos el ángel, ¿cuál ángel sería? El ángel, el 1, 2 o 3. El primero, el segundo o el tercer ángel. El que hace la separación o la cosecha. ¿Quién es? ¿El tercero? Pero resulta que es el tercer ángel, pero recuerden que si nosotros analizamos bien acá la parábola, hay un siervo que dice, miren lo que dice acá los siervos. Dice, cuando los siervos se dan cuenta, los siervos son los ángeles, vamos a decir que es el tercer ángel, ¿cierto? El que está observando. Ellos le preguntan al padre de familia si quieren que ellos vayan y arranquen la semilla, vayan y arranquen la cizaña, perdón. ¿Y qué contesta el padre de familia? Dijo Que no, que hay que dejarlas crecer juntas. Que no, que no. Entonces este ángel también es el pueblo de Dios, porque ¿quién es el tercer ángel? ¿Sí? Sí, el pueblo de Dios. En esta parábola nosotros vemos que el siervo es juzgado, está pasando por una prueba. El siervo. Pues no sé si se toma la prueba como aprendizaje, yo creo que sí, porque él está aprendiendo o sea, está aprendiendo que en ese momento no puede arrancar la cizaña, sino que hay que dejar que crezcan juntas. Pero mira que él es el que va y avisa lo que está ocurriendo. En ese momento él está haciendo un juicio, porque él está ahí, está identificando cuál es la cizaña y cuál es la... Ok, entonces si él está haciendo un juicio, está juzgando, ¿cierto? Sí. Pero acá, en este texto que nosotros vimos acá, el pueblo de Dios está siendo juzgado. No está juzgando, sino que no está juzgando, sino que está siendo juzgado, ¿ya? Entonces vemos acá que hay dos roles.
Ujú. Ujú. Antes de aclarar ese punto, quiero que miremos también qué modelo nosotros podemos identificar que nos está mostrando esta parábola. Nosotros sabemos cuáles son los modelos, ¿cierto? Que siempre Sí, trabaja. el Y modelo ahora de la Modelo de la agricultura. agricultura. el modelo de agricultura. Es decir, que vamos poniendo, debemos hacer el ejercicio de poner el texto e identificar todas las características que hay en esa, el contexto, el tema, todo lo que nos está hablando el texto, ¿ya? Sin necesidad muchas veces de ir a otros textos. Otros textos nos pueden servir como un segundo testimonio, pero, eh, pero no podemos ir a otros textos para soportar lo que el mismo texto nos puede decir por sí solo. ¿Sí me hago entender? Bueno, acá también vemos si nosotros estamos hablando del modelo de agricultura, entonces nosotros también vemos un orden, ¿cierto? Y vemos que la cosecha, la cosecha no puede ser antes de que crezca ¿qué? El trigo y la cizaña, ¿cierto? Ujú. O sea que volvemos a tener acá una consistencia, volvemos a ver acá un orden en ese modelo de agricultura, ¿ya? Entonces en el modelo de agricultura nosotros tenemos el arado, la lluvia temprana, la lluvia tardía y la cosecha. No podemos decir que primero se va a cosechar y después viene la lluvia tardía. O sea que acá también estamos viendo una consistencia. Ahora vamos a volver aquí. Si el siervo es el tercer ángel y es el pueblo de Dios, entonces nosotros podemos decir que qué es el trigo y qué es la cizaña. ¿Qué sería el trigo? ¿Y qué sería la cizaña? Serían los consistentes Sí, y la cizaña los no consistentes, sí, los eso está bien. inconsistentes. Pero si vamos al texto de Mateo 13, Ajá. tal vez es el versículo 36 o el 39, no sé si me pueden ayudar a buscarlo ahí. Ahí nos dice, en la explicación de la parábola, Cristo nos dice quiénes son el trigo y quiénes son la cizaña. ¿Lo leo? Espérate. Sí, Jessy, por favor. ¿Es en el del 18 al 23? No, pero esa es allí está la parábola. Lo que vamos a buscar es la explicación que Cristo da sobre esa parábola. Sí, la del 18 al 23, que Creo que es dice, ¿la del 30 y qué? ¿30 y qué? 36, 37. Sí, creo que es más o menos son los últimos de versículos del 30 hacia abajo. Ah, Es como el 36 o 37. Sí, el 37 habla de quién es la semilla. Sí, desde el 37 en adelante explica qué es cada cosa. entonces dice, entonces después de despedir a la gente, entró Jesús en la casa, ¿sí? Se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Sí, es esa, ¿no? El campo Sí, es el... Mm. se fue el sonido, Jessy. Ah, yo creía que era a mí que se me había ido la señal. los- No, yo no escucho. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Ahora sí.
Sí, es que como que se fue el internet. ¿Hasta dónde me escucharon? No, hasta ahora ibas a Ajá. empezar a leer. Ah, Ibas a comenzar, bueno. ibas a ¿El que comenzar el siembra la buena 38. semilla? El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Sí, ¿Sí me escuchan? sí. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que, así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. ¿Sigo? Hasta ahí, Jessie. Gracias. Bueno, Entonces acá tenemos como una doble perspectiva, porque acá nos está diciendo que los siervos son el pueblo de Dios y están observando y están juzgando. Pero acá también me está diciendo que el trigo son los hijos de Dios y ellos están juzgando. ¿El trigo está juzgando o está siendo juzgado? El trigo está siendo Están juzgado. haciendo las dos cosas, las dos cosas. El trigo solo está haciendo una cosa, Ah, el trigo. ya. Carlos tiene que venir temprano, ¿no? Entonces, nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo así que en la misma parábola hay un siervo que representa al pueblo de Dios y juzga la situación, pero en otro texto, en el mismo texto, vemos que el trigo, que también son los hijos de Dios, están siendo juzgados? ¿Cómo podríamos conciliar eso? ¿Qué opinan ustedes? Es que hay un tiempo, yo me imagino que eso se da en dos momentos. Ok, ¿quién Porque, tiene? porque nosotros estamos siendo juzgados, o sea, por el mensaje, ¿no? Ahí donde se tomará la decisión. Y como nosotros le vamos a dar el mensaje al mundo, entonces el mundo será juzgado por el mensaje que uno le está dando. Sí, hay algo que es como importante que nosotros revisemos y algo que menciona el anciano Parminder en esta serie, y es que nosotros desde hace como movimiento, desde hace tiempo veníamos estudiando la parábola de Mateo 13, pero nos centrábamos en lo que no era importante. Entonces decíamos, como nosotros somos siervos, nosotros somos los que podemos y el siervo puede identificar cuál es trigo y cuál es cizaña. Ese es nuestro papel. Nosotros podemos identificar que hay trigo y cizaña. Pero, dice el anciano Parminder, nosotros no nos centramos en lo importante. ¿Y qué era lo importante acá? Que el padre de familia dice, no, usted no va a hacer la separación. Deje que en el momento que llegue la cosecha, va a generarse esa separación, ¿ya? Y esa separación no la hace ni siquiera el siervo, sino que cuando nosotros cosechamos, lo hacemos con una hoz. Y la hoz está representando la verdad la que realiza esa separación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos estas dos perspectivas, donde el pueblo de Dios es juzgado, pero también puede juzgar, eso lo que nos invita es a que nosotros todavía no podemos hacer una separación si todavía no sabemos si somos trigo o cizaña. ¿Ya? Y la separación no la hacemos nosotros, porque esto no está hablando de un tema moral donde nosotros decimos que juzgar es señalar quién está haciendo lo correcto y quién no, sino que está hablando de un tema profético, de en qué momento nosotros nos estamos situando aquí y cuál es nuestro papel. Nuestro papel, como nosotros dijimos, es la consistencia, y esa consistencia
Y ese orden de los eventos y esa verdad es la que va a realizar esa separación, ¿ya? Por eso es que, ¿quiénes dan la verdad? Pues el movimiento es el que está, los ángeles escogidos son los que están llevando esa verdad, pero al mismo tiempo nosotros estamos siendo juzgados, ¿cierto? Porque nosotros estamos caminando por esta línea donde estamos en un proceso donde continuamente estamos siendo probados en cada uno de los hitos, ¿ya? No sé si es claro. Sí, hermana, claro. Sí, mi Jess. Vale, entonces voy a dejar de compartir acá. ¿Tienen alguna pregunta, algún aporte, alguna observación? No entendí muy bien. O sea, ¿vamos a estar siendo juzgados y vamos a juzgar a través del mensaje? A través del mensaje, que es la verdad, es que se hace el juicio. El mensaje, no nosotros, sino esa verdad es la que hace una separación. Y somos trigo al mismo tiempo, ¿sí? Y ese trigo que somos nos invita a reconocer que estamos nosotros también siendo probados. Pues a mí me parece excelente. Sí, es así, me parece excelente. O sea, tomándolo de esa manera, sí. Porque con eso también pues vamos, o sea, digamos que este mensaje nos contribuye a ir dejando de lado esa parte que nosotros pensábamos que éramos especiales, eh, un pueblo específicamente pues apartado y que nadie como nosotros, ¿sí? O sea, empezamos a dejar, ¿cómo se llama eso? La petulancia, nos ayuda a dejar, no sé si se le puede llamar como egocentrismo, ¿sí? Sí, egocentrismo y nos fuimos para el humanismo. Sí, que nos creemos mejores que los demás. Entonces, como nosotros somos los mejores, entonces por eso tenemos el derecho a juzgar. Sí, me parece muy bueno, me parece excelente. O sea que pasamos de la ideología al humanismo, porque la ideología es el que nos creíamos especiales, mejor que los demás. Ujú, Ahora nos exacto. dimos cuenta que Dios nos mide a todos por el mismo mensaje. Sí, amén. Amén, así es. Y era como uno de los elementos que se resaltaban allí, ¿no? Que cuando se estudia esta parábola solo pensamos en que éramos siervos, solo asumimos ese papel y entonces juzgábamos también moralmente muchas cosas, ¿cierto? El vestir, el comer, el hablar, y nos centramos en eso, pero destruimos la parábola, destruimos lo que realmente nos quería enseñar la parábola. Y es que primero tocaba dejar crecer y que nosotros como siervos no éramos los que íbamos a hacer la separación. ¿Mm? Entonces es como también un poco de la historia que nosotros hemos vivido como movimiento, ¿no? Sí, muy lindo. Bueno, no sé, hermanita Sandra, si quedó claro. Sí, hermana, muchas gracias. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a hacer la oración para cerrar. Oremos. Amado Señor, gracias Dios porque tú nos enseñas a través de tus parábolas, Señor. Ayúdanos a entender correctamente tus pensamientos, Señor, la forma en que tú nos diriges. Gracias porque cuando entendemos, Señor, nos podemos acercar más a ti y a tu verdadero carácter. Te pido, Padre, que quedes tú con nosotros en esta semana que inicia, que bendigas y acompañes a todos nuestros hermanos del ministerio y que
podamos empezar una semana de tu mano, Señor. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén. Muchas gracias, hermana Yesenia. Muy bueno tu tema. Gracias, hermana, muy Gracias. lindo el tema. Gracias. Sí, estuvo Dios lindo. los bendiga. Gracias, ¡Feliz hermana. semana! ¡Feliz ¡Feliz semana, semana! Matías! Diga, Gracias. Judy. Ana Lili, feliz Ah, semana. Judy, me tienes olvidada, Judy. ¿Cuándo sales a vacaciones? No, ahora estaba grave porque yo ahora sí empezamos y nos van a apretar tremendo.